Y yo le voy a dar lectura y le vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Y lo voy a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Bueno, yo le voy a pedir como siempre que usted me apoye con su clamor para que podamos entender qué es lo que Dios nos va a hablar esta mañana a través de su palabra para edificación de la iglesia. De eso se trata, para que nosotros podamos crecer y podamos aprender a desarrollarnos y a avanzar, hermanos, en nuestro crecimiento espiritual. Fíjese que nosotros generalmente destacamos mucho lo que hicieron los antiguos, nuestros padres, nuestros abuelos, respecto a amar a Dios en las buenas y en las malas. Y esas son cosas que nosotros no podemos olvidar. Ya nuestros antepasados probablemente pudieron tener muchas falencias en temas doctrinales porque el contexto histórico no daba para otra cosa. No existían suficientes herramientas, colegios, instituciones que pudieran educar a nuestros antepasados, y ellos se aferraron solamente a la fe, se aferraron solamente a las cosas que oían de la palabra del Señor. Y eso les permitió tener una generación que fue muy bendecida de parte de Dios en lo espiritual. Y es lo que nosotros tenemos que aprender a buscar, el equilibrio entre las cosas del espíritu y las cosas de la palabra, las cosas que están escritas. Es por eso que es importante que analicemos este mensaje, ¿verdad? Y qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de esta palabra esta mañana. Bueno, leímos 1 Corintios, palabra que todos sabemos que fue escrita por el apóstol Pablo, y que escribe, o donde escribe esta primera carta, básicamente a los cristianos que están en esta ciudad llamada Corintio, una ciudad muy especial, y lo hace básicamente en respuesta a una pregunta, a una carta, ¿verdad? Una pregunta que nace precisamente de los corintios hacia Pablo y que tenía que ver o tenía estrecha relación con temas matrimoniales. ¿Ya? O sea, principalmente Pablo toma esta carta, toma estos antecedentes, esta pregunta, para poder responder y además ir realizando o ir distribuyendo otras enseñanzas para la edificación de la iglesia de los Corintios. Pero básicamente los problemas que había en esta iglesia no eran solamente temas matrimoniales, sino que eran temas variados y de suma importancia dentro de la iglesia. Y Pablo va, en esta primera carta de Corintios, va a ir tratándolos especialmente o con sumo cuidado, uno por uno, sin dejar nada al azar y sin dejar pasar nada, porque Pablo conocía bien cuál era la problemática al interior de la iglesia y parte esta primera carta tratando temas sumamente delicados, precisamente que tenían que ver con las divisiones dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia de Corintios habían hermanos que estaban divididos unos con otros, y Pablo parte haciendo hincapié y tratando, corrigiendo estos problemas de división. Es súper importante, hermano, que nosotros entendamos que tiene que existir esta retroalimentación dentro de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque si Pablo no hubiese sido informado por los de Cloé, andan puro gritando los de Cloé, si no hubiese sido informado de las problemáticas que habían dentro de la iglesia, probablemente Pablo nunca hubiese podido tratarlas. Por eso que es importante que cuando nosotros aprendamos o observemos que hay ciertas deficiencias o ciertas dificultades dentro de la iglesia, nosotros las canalicemos como corresponde, porque si no lo hacemos, comienza a existir divisiones. ¿Se fija? Cuando en una organización las cosas se comienzan a, no sé si a ocultar, pero las cosas se comienzan a tratar de una manera distinta como debiese hacer, lo que ocurre son estos, divisiones, problemas, disensiones, falta de entendimiento, separación, mucha gente que muere espiritualmente, otros que no quieren saber nada con el evangelio, etcétera, etcétera. Se ocurren muchas dificultades, y los de Cloé hicieron bien, porque fueron a Pablo a contarle, a comentarle cuáles eran las dificultades que ellos estaban observando dentro de la iglesia. Y Pablo toma esta información y ¿qué es lo que hace? La trata de manera adecuada, la corrige de manera adecuada, lo hace en orden. Pablo podría haber tomado los temas del matrimonio, que eran los temas que le estaban informando los de Cloé, y haber partido por ahí. No, él parte por las cosas importantes. ¿Parte por qué? Por las divisiones dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, una casa dividida no puede permanecer en el tiempo.
porque la división siempre va a ser más fuerte. Bueno, esta iglesia, hermano, esta iglesia de Corinto, que era una iglesia pequeña, se encontraba en un entorno, en un contexto sumamente delicado. ¿Por qué? Porque la ciudad de Corinto, o Corinto mejor dicho, era muy famosa en aquellos tiempos porque tenían mucha riqueza económica y también tenían mucha cultura, era un entorno cosmopolita muy rico en todos estos temas. Pero también eran conocidos por su lamentable y triste relajación moral. O sea, digámoslo así, eran unos inmorales. ¿Ya? Ese era el contexto. Los pecados de sus habitantes y el conocidísimo libertinaje era el que dominaba las costumbres de aquella sociedad. Vaya usted, por favor, comparando, a medida que yo le voy dando antecedentes, usted vaya pensando en nuestros días, porque esto no está muy lejos de lo que hoy día estamos viviendo. No estamos contando una fábula ni cosas que pasaron de las cuales nosotros ya podemos olvidarnos. No, esto está ocurriendo también en nuestro contexto. Entonces, uno de esos pecados más graves los estaban lamentable y tristemente cometiendo los creyentes. ¿Ya? Y la Biblia lo dice. ¿Por qué? Porque uno de los creyentes dentro de la iglesia de Corinto, usted sabe que había tomado por esposa a su propia madrastra. Pablo hace ver a los cristianos de Corintio que esa clase de actitudes ni siquiera los no convertidos las cometían. Entonces Pablo se encarga de corregir temas libertinos que debían ser corregidos porque la iglesia de Corinto estaba en boca de los gentiles y de la gente que estaba afuera. Este era el ambiente, hermano, este era el contexto donde existía esta pequeña comunidad de cristianos, de creyentes, compuesta en su mayor parte por personas de origen muy sencillo, de origen gentil también y de reciente conversión. O sea, era gente muy neófita que estaba llegando al Evangelio, gente la cual venía sometida, por supuesto, a fuertes tensiones espirituales y morales a raíz del contexto que yo le acabo de mencionar. Es por eso que se generaban evidentes confrontaciones y divisiones al interior de la iglesia, porque venían de un contexto muy complejo, donde había mucha inmoralidad, y llegaban a una iglesia donde prácticamente se estaban cometiendo los mismos actos que se cometían en el mundo. Entonces eso es evidente que causa problemas, porque si yo estoy viniendo a un ser, estoy viniendo a una organización donde me dicen que yo voy a ser transformado y no ocurre, la gente tiende a desbalancearse, a no entender qué es lo que está pasando. Es como que si usted mande a sus hijos al colegio porque usted quiere que se eduquen, que aprendan, y no sé, en los colegios pasen en paralización, por ejemplo. Entonces usted me dice, bueno, pero me están diciendo, la ley me obliga a que yo mande a mis hijos al colegio hasta cuarto medio, pero resulta que en el colegio no están aprendiendo nada. Porque se dedican a desordenar, porque no hay instrucción, porque no hay corrección, porque los profesores no asisten, porque hay inasistencia del director, de los inspectores. Entonces mi hijo va al colegio a puro aprender cosas malas, por ejemplo. Se contrapone con lo que me están diciendo, con lo que yo estoy escuchando. Lo mismo pasaba un poco en esta iglesia. Y es importante lo que Pablo hace, porque Pablo finalmente determina corregir esta acción, y lo hace por medio de esta carta y por medio de importantes menciones que él hace dentro de su carta. Pablo no esconde ni trata de adornar las cosas, lo hace con respeto. Yo no veo aquí faltas de respeto de Pablo hacia los hermanos. Yo veo que hay un respeto, pero sí hay una necesaria corrección, y Pablo lo hace muy bien. Bueno, ese mismo ambiente o ese mismo contexto es el que nosotros podríamos denominar que estamos viviendo en nuestra actualidad, ¿o no? No estoy diciendo solo en la iglesia, estoy diciendo el contexto histórico a nivel nacional. La inmoralidad hoy día se ha apoderado de todo nuestro entorno, de todo nuestro contexto, en nuestras calles, en la televisión, en los medios de comunicación. Donde nosotros vamos encontramos un contexto muy parecido al que vivía la iglesia de Corinto. Estamos en una ciudad probablemente muy prosperada, en una ciudad que quiere ser muy cultural, en un país muy visitado por extranjeros. La gente quiere venir a Chile desde afuera para conocer nuestros paisajes. Pero ¿qué pasa en nuestra realidad? Estamos llenos de falta de moralidad. Estamos llenos de falta de espiritualidad. Estamos llenos de libertinaje, donde la gente quiere hacer lo que bien le parezca.
Y bueno, nosotros tenemos que entender que ante esta advertencia que están establecidas en su palabra, de que debemos nosotros ser irreprensibles para el día de Jesucristo, ¿cuántos creen eso? Es que nosotros debemos estar prestos para poder corregir nuestras conductas, ¿sí? Tenemos que corregir nuestras conductas, y además debemos tomar decisiones acertadas a la hora de enfrentarnos a diversas circunstancias, porque todos los días tenemos que tomar decisiones. Y tenemos que tomar buenas decisiones. Es tan importante este tema de Pablo, donde él establece de que todas las cosas son lícitas, de que no todas las cosas nos convienen. Es tan importante que, además de 1 Corintios 6:12, en la misma carta Pablo nuevamente viene a tratar el mismo tema. Lo hace en 1 Corintios 10. En la misma carta, en el verso 23 y 24, Pablo vuelve a decir que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Eso es lo que Pablo está buscando a raíz de estos comentarios que está efectuando en esta carta. O sea, que entienda la gente de que hay cosas, hay decisiones que tenemos que nosotros enfrentar y tomar de buena manera. Hay una parte aquí al final donde habla de que nosotros debemos buscar el bien del otro, que eso es sumamente importante. Pero para buscar el bien del otro, yo primero tengo que tomar buenas decisiones. Entonces yo esa parte la quise un poquito obviar, porque primero tenemos nosotros que hacer las cosas bien. Para amar a nuestro prójimo, tenemos que aprender a amarnos y a respetarnos a nosotros mismos. Si yo no respeto mi vida, no respeto mi cuerpo, no respeto mi familia, difícilmente podré respetar a los demás. ¿Amén? Bueno, ¿qué son estos filtros de Pablo a los cuales yo hice mención al comenzar mi exposición? Bueno, de esta imperiosa necesidad, o de lo que yo le acabo de exponer, emana esta necesidad de poder convertir nuestras mentes y nuestros corazones, nuestras conciencias, en verdaderos filtros para hacer frente a las acechanzas de nuestro enemigo, a las acechanzas del maligno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aferrándonos a su palabra, conociendo las Escrituras. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido educados en un contexto donde nosotros partimos o despertamos nuestras conciencias conociendo, ¿verdad?, restricciones. Nosotros nos criamos en un contexto donde se nos decía, no haga esto, no puede hacerlo de allá, no haga lo de acá, es malo lo que usted está haciendo. Nosotros crecimos en ese contexto del no, en un contexto cultural donde todo lo que hacíamos era todo malo. Y llegamos, por lo menos yo, no sé usted, pero yo fui llamado y nací en el Evangelio dentro de esa misma cultura. O sea, usted va a venir al Evangelio, pero tiene que dejar esto, no puede hacer aquello, no puede hacer lo otro y no debe hacer esto. Entonces nos fuimos llamados a un contexto religioso donde todo era prohibición, que se hacía un poco o se contraponía con lo que uno había escuchado de Cristo, que habíamos sido llamados a la libertad. Entonces, ¿cómo puede ser o cómo se puede compatibilizar este llamado a la libertad con tanta prohibición religiosa que existe dentro de las congregaciones? ¿Cómo? ¿Cómo compatibilizamos? ¿Cómo equilibramos esto? ¿O soy libre o me van a llenar de prohibiciones? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo me guío? ¿Cómo me edifico? ¿Cómo entiendo el Evangelio entonces? Si por una parte Cristo me dice que soy libre, por una parte Pablo me está diciendo que todo me es lícito, pero por otra en la congregación o en la iglesia o en el contexto religioso me están diciendo que yo debo dejar de hacer muchas cosas. O sea, me están prohibiendo. Vengo de un ambiente, de una cultura prohibitiva a llegar a un contexto religioso con más prohibiciones que las que tenía afuera. Bueno, Pablo trata este tema también. Usted me está diciendo, hermanos, que usted está inventando. No, Pablo lo trata también. Esta cultura del no, no hagas, no digas, no hables, no comentes. Pablo lo trata. Y yo quise tomar la versión NTV, que lo traduce un poco más entendible, que está en Efesios capítulo 6, verso 13, donde dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Después de la batalla seguiréis de pie firmes ante el enemigo. Es importante que nosotros nos vistamos de esa armadura para poder resistir, para poder entregar lo que
o para poder resistir, mejor dicho, de mejor manera esos ataques, esas confrontaciones para poder estar de pie. Bueno, ¿qué es lo que dice Pablo respecto a esto que yo le mencionaba recién? En Colosenses 2:16 dice que cuando se trata de lo que comemos o bebemos, en qué día alabaremos al Señor, en qué orden se harán las cosas, Pablo toma este contexto para decir que todas las cosas son lícitas. Pablo dice que todas las cosas son permitidas, todas las cosas son lícitas. Y esa fue quizás la frase, ese fue el contexto el que Pablo utilizó para poder enseñarle a los cristianos de Corintio acerca de la libertad cristiana, porque nosotros creemos que somos libres, ¿o no? Sí, somos libres. Entonces, ese contexto, ¿por qué? Porque muchos habían venido escuchando a Pablo de que él decía que nosotros, que los creyentes, somos libres. Lo dice también en Gálatas. Lo repite muchas veces, que Él quiere sacarnos, Dios quiere sacarnos de una esclavitud, que Él quiere traernos a libertad, que Él quiere que nosotros podamos ser libres, de verdad, libres, sentirnos libres, no levantarme en la mañana y levantarme con una carga que no me deja caminar, que esa carga es la religiosidad. Entonces nosotros debemos aprender que Pablo dice a los corintios exactamente lo que le está diciendo a los colosenses, que es lo que yo le acabo de leer, que cuando se trata de las cosas que comemos, cuando se trata de las cosas que nosotros bebemos, cuando se trata de lo que voy a buscar a la carnicería, ¿verdad? En ese contexto está hablando, Pablo le está diciendo, siéntanse libres, tengan su conciencia en paz, siéntanse con la libertad de comer todas las cosas porque lo están haciendo con acción de gracias. No se preocupen qué día se tienen que congregar, si es sábado o domingo, sean libres, dejen esos rudimentos, dejen esas cosas. Porque todas las cosas a nosotros no son lícitas, porque estamos llamados a libertad. Y nosotros no debiéramos dejar que nada nos ponga bajo esa esclavitud y esos conceptos legalistas que nos llenan o que nos tientan a no hacer o dejar de hacer ciertas cosas. Nosotros hemos crecido, como le decía recién, en esta cultura del no hacer, no decir. Hemos crecido en una sociedad donde siempre se nos dijo y aún se nos dice que no debíamos hacer esto o lo otro. Y en Colosenses 2:20 hasta el 23, también en la Nueva Traducción Viviente, Pablo lo dice de manera clara. Ustedes han muerto con Cristo, ¿verdad? Y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello? Y Pablo dice, esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso, podrán de alguna manera parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, es lo que dice Pablo en Colosenses. Pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Eso es lo que dice Pablo en Colosenses capítulo número 2, verso 20 al 23. ¿Se entendió? O sea, ustedes han muerto con Cristo, está diciendo Pablo. Ustedes murieron, cuando Cristo muere en la cruz, sus antiguas personalidades murieron con Él. Ya no son los mismos. Entonces les dice, dejen de seguir estas conductas, porque estas conductas lo único que hacen es vencer, no ofrecen ninguna ayuda para vencer los malos deseos. Las prohibiciones no ofrecen ayuda para vencer los malos deseos. Es lo que dice la palabra, no lo estoy inventando yo. No es un tema psicológico, está aquí en la palabra. Esta clase de correcciones, según Pablo, no según yo, según Pablo, nos ayudan a vencer los malos deseos. Entonces por eso que a veces uno dice, pero ¿por qué mi hijo no cambia? ¿Por qué si le pido que salga del vicio no lo hace? ¿Por qué si estoy constantemente repitiéndole que deje de hacer esa clase de actitudes que tan mal le hacen? ¿Por qué no los deja? ¿Por qué pareciera que lo hace peor? Bueno, porque Pablo dice que esa clase de actitudes lo único que hacen es no ofrecer ninguna ayuda para vencer esa clase o para vencer esos malos deseos. Sabrá más que yo Pablo, no sé. Para eso entonces se levanta con esta enseñanza de que todas las cosas son lícitas. Pero, y aquí donde entran los filtros, no todas nos convienen. O sea, hemos sido llamados a la libertad,
Todas las cosas son permitidas. La ley permite muchas cosas. El Evangelio está diciendo que nosotros hemos sido llamados a libertad. Todas las cosas no son lícitas. ¿Quiere comer cosas que a lo mejor en la antigüedad no eran permitidas? Cómala. ¿Quiere venir a congregarse los martes y no quiere venir los domingos? Venga los martes. ¿No es que le gusta más los jueves que los martes? Venga los jueves. ¿Quiere venir los 3 veces a la semana? Venga las 3 veces a la semana. Que nadie le diga que usted tiene que encasillarse a una clase de actividad, porque la Biblia dice que nosotros hemos sido libres para esa clase de actividades. ¿Usted pensó que nosotros somos libres para pecar? No, porque la vieja criatura murió con Cristo en la cruz. Entonces, cuando la Escritura me está diciendo que todas las cosas me son lícitas, me son libres, me está diciendo que esas doctrinas humanas de no hagas esto y no hagas lo otro, no nos van a ayudar a vencer nuestra maldad y nuestros malos deseos. ¿Qué nos va a ayudar a vencer? A que nosotros crezcamos espiritualmente. A que nosotros entendamos que a esa libertad que nos llamó Dios tiene relación directa con estos filtros. Todos saben aquí que un filtro básicamente es como un sedazo, es como un colador, donde yo paso cierto elemento, alimento, o en el caso de los vehículos paso el aceite, paso el aire, ¿para qué? Para que finalmente lo que lleguen sean cosas limpias al interior del motor. Para que lo que yo paso por el sedazo a la hora de cocinar en mi casa, finalmente quede un alimento limpio y todo lo que no es purificado quede en el sedazo. ¿Para qué? Para ser eliminado. Yo tengo que aprender a filtrar lo que estoy recibiendo. Yo tengo que aprender a controlar lo que me están entregando. Tengo que aprender a hacer y a entender que las cosas que estoy consumiendo son o no provechosas. Lo vamos a ver, son 3 nomás. Y son sumamente breves. Porque él dice que en estos 2 versículos de 1 Corintios 6:12 y de 1 Corintios 10:23, donde Pablo habla en ambas oportunidades que todas las cosas son lícitas, de esas 3 se pueden extraer 3 filtros. El primer filtro es si todas las cosas me convienen. Son lícitas, pero ¿me convienen? Bueno, los cristianos de Corinto estaban tomando la idea de que todas las cosas eran lícitas y las estaban aplicando en áreas que Pablo o el Señor o Dios nunca había pretendido. Ellos estaban usando esa libertad o ese libertinaje como excusa, como premisa para poder pecar. Y Dios nunca ha querido eso. Porque nosotros, insisto, hemos muerto con Cristo. La vieja criatura murió, ¿ya? O sea, de alguna manera, esto de convenir me está diciendo, según el diccionario, que es algo que es bueno o útil para alguien o algo. Cuando yo me enfrento a una decisión, cuando yo me enfrento a la hora de tener que tomar una determinación para mi vida, yo tengo que saber si eso me va a convenir o no. Básicamente, o como dice el diccionario acerca de la palabra convenir, si es algo que va a ser bueno o útil para mí. Cuando yo me enfrento a la hora de tomar una decisión sobre un trabajo, sobre qué estudiar, sobre qué camino seguir, yo tengo que entender si ese camino me conviene o no me conviene. Porque yo podría decirle, tome cualquier carrera, porque en Chile están todas autorizadas por ley, son lícitas, son legales. Yo podría tomar la palabra y decir, bueno, son lícitas, pues. Yo podría tomar cualquiera de ellas porque la ley lo permite. Ok, estamos de acuerdo, pero ¿le conviene? ¿Son buenas o útiles para usted y para su caminar en el Evangelio? No es que yo voy a tomar un trabajo donde gano más recursos. ¿Le conviene? Sí, me conviene porque voy a poder mantener a mi familia. ¿Le es útil? Mire, es con turno, no sé. Entro a las 8 de la noche, seguramente no voy a poder congregarme, no voy a poder estar con ustedes. Tome su decisión, pues le conviene. ¿Qué es lo que más le conviene? ¿Es bueno? ¿Es útil para usted? ¿Es útil para mí? ¿Me conviene a mí tomar esa decisión? Es lícita, usted es libre de hacerlo, pero ¿le conviene? Primer filtro, si es que me conviene o no me conviene. Todo es lícito, pero no sé si me conviene o no me conviene. Segundo filtro que Pablo expone en su palabra, si es que le edifica o no le edifica.
es lícito, pero ¿le edifica? Y esta es la decisión que tenemos que tomar nosotros, hermano. Esta es mi decisión. Nadie puede venir a tomar decisiones por mí, ni por usted. Es lícito. Usted tiene que tomar la libertad. ¿Le edifica? A la hora de tomar una determinación, esa edificación que el diccionario dice que es hacer o construir algo, hacer un edificio. Lo que usted va a hacer le va a edificar. Infundir en alguien un sentimiento de piedad o virtud, eso es edificar también, un segundo concepto que establece el diccionario. Edificar, infundir en alguien sentimientos de piedad y virtud, la decisión que usted está tomando le va a edificar, le va a hacer más virtuoso, virtuosa, le va a convertir en una persona más piadoso o piadosa, o esos recursos en ese nuevo trabajo solamente le van a convertir en una persona más egoísta, más egocéntrica. Más para sí mismo, más ególatra. ¿Le edifica la decisión que usted está tomando? ¿Le conviene? Pablo dijo, ¿te conviene? ¿Te edifica? ¿Te está haciendo crecer? ¿O lisa y llanamente eso te está apartando de Dios? Segundo filtro. Llevamos 2. Todas las cosas me son lícitas, ¿pero me convienen? ¿Pero me edifican? Bueno, veamos el tercero, porque lo noto con mucho análisis en esta hora, y eso me pone contento, porque lo que Dios quiere es invitarnos a pensar. Por eso es que cuando se enfrenta, ¿verdad?, a este pasaje donde se encuentra con el etíope, y dice, oye, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Lo que Dios quiere es que nosotros entendamos las cosas que estamos enfrentando. Tercer filtro, que de esta libertad a la cual hemos sido llamados, si esta libertad, y yo creo que esta es la más compleja para todos, si estas actividades finalmente me dominan. Y aquí donde yo creo que muchos de nosotros tenemos mucho que pensar. Porque Pablo dice que él no se dejará dominar por ninguna. Todas son lícitas, pero yo no me dejo dominar por ninguna. Y aquí tenemos que decir que en esta frase Pablo usa un verbo que vuelve a usar nuevamente en Colosenses 7:4, refiriéndose al contrato entre un esposo y una esposa, ¿verdad? Refiriéndose a la autoridad que tiene uno sobre el otro, porque Pablo pudo decir que él no se dejará dominar por ninguna. O sea, en el matrimonio uno tiene poder, tiene dominio sobre el otro. ¿Amén? ¿Dijeron amén los esposos? Bueno, dominar, según el diccionario, es tener poder, es tener dominio, autoridad sobre una persona o sobre una cosa. Eso es el dominio. Y yo podía tomar muchos ejemplos hoy día. Yo, hermano, en lo personal soy un agradecido de la tecnología, porque a mí la tecnología me facilita mi vida de manera impresionante, de manera que yo creo que sería muy complejo para mí poder caminar o avanzar en el crecimiento personal y profesional sin estos medios tecnológicos que nos ayudan tanto. La pregunta es, ¿nos dominan? Cuando yo tomo un aparato, por ejemplo, como el que está ahí, ¿me domina? No, es que los equipos celulares son malos, son del diablo. Ya, tranquilo, Gigi Ávila. Que la televisión era el cajón del diablo y terminó teniendo una cadena de canales de televisión. Ahora la pregunta es, si ese aparatito que está ahí logra dominarme, yo estoy en un problema. Jóvenes, si ese aparatito que está ahí logra dominarlo, están en un problema. No conmigo, sino con Dios. Porque nos estamos dejando dominar por artículos que fueron creados para que yo los domine a ellos y no ellos a mí. Las redes sociales logran dominarme y controlar mis actividades.
logran hacerme arrodillarme ante ellas, que si dejo de estar pendiente de las redes sociales por un par de minutos, me desespero. ¿Conoce usted la tasa de homicidios de jóvenes y adolescentes que han sido castigados por sus padres, por sus progenitores, quitándole esos aparatos celulares, finalmente terminan suicidándose? ¿Es eso dominar? Claro que sí. Y si nosotros no tenemos cuidado de las cosas que nos dominan, nosotros estamos cayendo en un problema grave delante de la palabra de Dios, y que finalmente esa gravedad o esas consecuencias van a pegarnos a nosotros mismos. Es súper importante, hermano, que nosotros tomemos conciencia de las cosas que nos dominan. Hoy día nosotros estamos siendo dominados no solamente por la tecnología, estamos siendo dominados por la sociedad, porque si tú no piensas de tal o cual manera eres excluido. Por lo tanto, para no ser excluido, yo sigo las corrientes del mundo y me dejo dominar por aquellas circunstancias, o finalmente si yo tomo mis propias decisiones en libertad, como la Escritura me manda, como la Escritura me enseña, pero voy pasando estas diferentes decisiones por ese sedazo, por ese colador, que finalmente va a dejar pasar lo que me conviene y dejar de lado las cosas que no me edifican o las cosas que me van controlando. Son esas las decisiones que nosotros tenemos que tomar. Son esas las cosas que nosotros tenemos que decir: a ver, yo tomo una decisión, tomo la decisión de estar con Dios, y si yo soy libre, no puedo dejarme dominar por una u otra cuestión. Muchos en el deporte, usted me va a decir, no, es que el fútbol es malo. Yo creo que no, po. Pero si te domina, si te hace apartarte de tu familia, como le pasa mucho a muchos matrimonios, que los esposos tienen los días domingos libres, los únicos días para dedicarle a su familia, y los dedican todo el día jugando a la pelota, por ejemplo. Usted me va a decir, claro que no conviene, porque se está dejando dominar por esa clase de actividades que están provocando dificultades por otro lado. Entonces nosotros tenemos que aprender a tomar buenas decisiones. ¿El deporte para mí es malo? No, para mí por lo menos no. Pero porque no me domina. Pero si me estuviera dominando, tendría que cuestionarme un poco las decisiones que estoy tomando. Entonces, hermano, para concluir, tenemos que entender que en Cristo nosotros somos realmente libres. ¿Cuántos dicen amén? Pero esta libertad debe considerar también mi conducta y también cómo están afectando a los del lado. ¿Ya? No sé. Nosotros conocemos nuestra realidad, pero hay cosas que afectan a los demás. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Yo no me quise enfocar en eso para no alargar más el mensaje, pero finalmente nosotros tenemos que pensar. Por esto, y a la hora de nosotros tener que tomar decisiones, es imprescindible que nosotros nos planteemos dos preguntas. La primera, ¿lo que yo estoy haciendo, la decisión que estoy tomando, glorifica a Dios? Y segundo, ¿la decisión que estoy tomando es piedra de tropiezo para mi vida o para alguien más? Cuando nosotros podamos responder estas preguntas, cuando nosotros tengamos la respuesta clara y concisa para estas preguntas, vamos a poder tomar buenas decisiones. Entonces nosotros nos podremos, a través de este mensaje, dar cuenta que no solo se trata de que las cosas sean lícitas, sino entender si nos convienen o no nos convienen. 3 son los filtros, 3 son los criterios, 3 son los preceptos que yo tengo que entender a través de este mensaje, cosas que nosotros acabamos de entender. Todas las cosas son lícitas. Dios creó, por ejemplo, las relaciones sexuales. Sí, es lícito, es correcto. ¿Cuándo? Dentro de un contexto. ¿Me convienen? Claro que me convienen, pero dentro del matrimonio. Que fuera se llama fornicación o adulterio. Entonces, ¿son lícitas? Sí, pues son lícitas. Pero no en cualquier momento. Porque no me van a edificar. Porque no voy a crecer, porque no me convienen, o simplemente porque me dominan. Podríamos hablar de tantas cosas, podríamos hablar de la pornografía, hablamos de las redes sociales, hablamos de los teléfonos, hablamos de las amistades. Muchas veces las amistades nos llevan a apartarnos de Dios. ¿Me conviene esa amistad? Yo tengo que hacerme esa pregunta, ¿me conviene? ¿Me edifica lo que recibo de parte de ellos? ¿Me edifica? Esas son las preguntas que nosotros tenemos que hacernos y respondernos. No podemos ser tan perezosos de esperar que otros tomen decisiones por nosotros. Mire, una persona a la que yo estimo mucho me decía el otro día, antes de las elecciones
por quién iba a votar. Y yo le preguntaba, ¿por qué tomaste esa decisión? Me da lo mismo por quién votar, pero solamente para saber, ¿por qué tomaste esa decisión? Es que en mi iglesia me dijeron. Ya, pero tú leíste. No, no leí. Pero nada, ni un poquito leíste. No, yo me guío por mis líderes, porque la Biblia dice que yo, ahí sacó la Biblia, porque la Biblia dice que yo tengo que obedecer a las autoridades. Sí, pero la Biblia también te dice que tú tienes que tomar tus propias decisiones. Y si lo que viene es malo y tú no conoces las cosas, ¿cómo vas a tomar esa clase de decisiones? Después, ¿a quién vamos a culpar? ¿Vamos a poder decirle al otro que tiene la responsabilidad? No, porque la decisión la tomé yo. Yo fui con un lápiz y puse una cruz y tomé una decisión. Estoy poniendo un ejemplo nomás, no, ya las votaciones ya pasaron, ya cuento pasado, pero es triste que la iglesia tome esas decisiones con esos preceptos, con esos conceptos. Es triste que en una congregación se esté induciendo a la gente lo que tiene que hacer, porque hoy día es con el voto, mañana va a ser con tu sexualidad, después va a ser con tu ingreso, después va a ser con quién te tienes que casar, y finalmente terminamos convirtiéndonos en una secta. ¿Y dónde está la libertad? ¿Y dónde está tu conciencia? ¿Dónde están tus decisiones? ¿Dónde está lo que te conviene, lo que no te conviene, lo que te edifica, lo que te sirve o lo que no te sirve? ¿Lo estamos pasando nosotros por el sedazo o venimos a la iglesia solo a colar lo que los demás están haciendo? No, las decisiones las tenemos que tomar nosotros. Mire, mucha gente se cuestiona y se pregunta, ¿es bueno que yo escuche música secular? ¿Es bueno que yo escuche a cantantes que tienen movimiento, música rítmica dentro del Evangelio? No sé, me gusta Barak, Redimido, Cristín de Clario, Jesús Adrián Romero, que Alex Campos. ¿Se pueden escuchar o no se pueden escuchar? ¿Sabe? Eso decídalo usted. Pero yo le tengo que preguntar a usted si esa clase de música le conviene. ¿La música pentecostal a usted le edifica? Sí, porque yo siento al Señor, siga escuchándola. Si a usted le edifica, pues hermano. Pero no me la imponga a mí o no se la imponga a los demás. Si esa música mundana que usted escucha en la radio, cuando se traslada o en su trabajo todos escuchan y usted detesta que escuchen la radio no sé cuánto, entonces yo le pregunto, no se deje dominar por esas cosas. Usted es libre, Dios la llamó a libertad. Usted no se preocupe por esas cosas, siéntase libre. Busque las cosas que le edifican, las cosas que no le dominan, las cosas que le hacen ser realmente libres. Deje de prohibir a otros, porque ya vimos a la luz de la palabra que dice Pablo que esa clase de situaciones o circunstancias a nosotros no nos van a hacer apartarnos del mal. Van a ir creando barreras que finalmente me van a terminar haciendo odiar el Evangelio. ¿Por qué? Porque aquí me prohíben más que afuera. ¿Hay reglas que cumplir? Sí, pues, afuera también hay reglas que cumplir. ¿Hay instrucciones? Claro, afuera también hay instrucciones. Si no somos volantines cortados que andan por ahí por donde los lleva el viento. Somos personas sometidas, somos personas respetuosas, somos personas que tenemos un orden, somos personas que tenemos que seguir una estructura. Por supuesto que sí. Si nadie está diciendo eso, estamos hablando a la hora de tomar decisiones. A la hora de tomar decisiones, usted tiene que tomar las mejores decisiones. Y si no las sabe tomar, acérquese a personas que le van a ayudar, que la van a guiar a tomar buenas decisiones. Porque los de Chloe eso hicieron. Dijeron, Pablo, aquí están ocurriendo circunstancias que nosotros consideramos que son graves. ¿Qué hizo Pablo? Vino y las corrigió. Porque alguien le pidió ayuda. Porque alguien le pidió consejo. No malentienda lo que estamos enseñando. Entienda que lo que nosotros estamos diciendo, que su bienestar, que su crecimiento espiritual va a depender de las decisiones que usted tome. Todo le es lícito. ¿Le conviene? ¿Le edifica? ¿Lo dominan? Ahí están los filtros. Usted tiene que tomar la decisión. Acompáñeme y póngase de pie. Es complejo porque nadie quiere tomar decisiones. Nadie quiere decir, esta es la senda por la que yo voy a educar a mis hijos. Nadie quiere decirle a su hijo, cuando el hijo pequeño va a meter los dedos al enchufe, es más fácil decirle, no lo hagáis porque eso está mal, que acercarse al niño y decirle, hijo, si usted mete los dedos ahí, y darse el tiempo de educar a los hijos, de por qué hay situaciones que se deben o no deben hacer. Es más fácil pegar el grito y decirle, ¡no!, que sentarte con tu hijo y educarlo.
Pero como estamos más preocupados de los teléfonos, es mejor pegar el grito. Y eso es lo que queremos evitar. Que nosotros nos eduquemos y eduquemos a nuestras familias en base a lo que las Escrituras nos dicen. Porque ese niño no va a quedar conforme y cuando yo no lo vea va a volver a meter los dedos en el enchufe y va a tener que aprender con un golpe duro de corriente que lo que está haciendo no es lo correcto, cuando podría haberlo hecho con un sabio consejo de su padre o de su madre. Eso es lo que nosotros tenemos que entender y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Vamos a orar.